Aquí tienes una historia maravillosa. Leamos juntos esta entrañable historia de amor. La verdad en sus ojos. Una historia de redención. La dejó por una mentira, pero en una gala, 4 años después, la verdad le devolvió la mirada. Con sus propios ojos. Hace 4 años, Clara estaba de pie en el andén del tren, con las manos temblando ligeramente, mientras apretaba un sobre sellado que había escrito una docena de veces y reescrito una docena más. Iba dirigido a Alejandro, el hombre que amaba y con quien pensaba compartir su vida. En ese sobre estaban las palabras que no se atrevía a decir cara a cara, que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero solo unos días antes, había escuchado la noticia que la destrozó. Alejandro se casaba con Jessica, una rubia glamurosa que afirmaba llevar a su hijo en el vientre. Clara recordaba cómo le fallaron las piernas cuando vio el titular del compromiso, la misma fotografía de ellos esparcida por internet. La mano de Jessica descansando posesivamente sobre el pecho de él, su anillo de diamantes captando la luz. No era solo que él hubiera seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan completamente, sin mirar atrás. Clara apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado pedirle que escuchara. Pero, ¿qué sentido tenía ahora? Él había elegido, había tomado su decisión. Y Jessica, con sus suaves manipulaciones y su encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Clara no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Alejandro había estado tan sorprendido como ella cuando Jessica le contó sobre el embarazo. Había estado distante de Clara, sí, pero nunca infiel. Sin embargo, Jessica insistió en que las fechas coincidían, y Alejandro, siempre un hombre de lógica y responsabilidad, le había creído. Clara, ajena a su tormento, subió al tren que la sacaría de la ciudad y de su vida, sin mirar atrás. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de una devastación silenciosa y adormecedora. Clara se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos afilados del centro y lejos de los recordatorios de una vida que ya no era suya. Comenzó a trabajar como diseñadora gráfica independiente, aceptando a cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para costear las vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primera ecografía y vio 2 pequeños latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se apretó con un dolor agridulce. Gemelas. Nunca había esperado esto. Nunca lo planeó. Pero en ese momento, algo cambió. Si Alejandro no iba a ser parte de sus vidas, entonces ella lo haría sola. Ella sería suficiente. Tenía que serlo. Y nunca dejaría que él la viera romperse. Clara nunca volvió a pronunciar su nombre, ni a sus amigos, ni a su familia. Cuando sus padres preguntaron, simplemente dijo que se habían separado y cambió de tema. Se negó a explicar. Se negó a justificar. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y determinación silenciosa. Cada patada, cada ecografía, cada noche de insomnio que soportó sin él, la hizo más fuerte. La hizo estar más segura de que, incluso si él nunca la había amado realmente, sus hijas sí lo harían. Y eso sería suficiente. Tenía que serlo. El apartamento de Clara era pequeño, pero cada rincón llevaba sus huellas dactilares, sus esfuerzos obstinados y el eco de las canciones de cuna susurradas
en el silencio de las largas noches. Había traído a las niñas a casa después de un parto difícil, agotada pero llena de un amor salvaje y protector que la hacía sentir invencible y dolorosamente vulnerable a la vez. Emma y Lilia, aunque nacidas con solo unos minutos de diferencia, ya habían comenzado a mostrar sus propias personalidades diminutas. Emma lloraba más fuerte, más hambrienta, exigía atención con pequeños puños feroces y una mirada fija. Lilia era más tranquila, observaba a su hermana, siempre curiosa, contenta solo con estar cerca. Clara a menudo se sentaba entre sus Moisés, sosteniendo las manos de ambas a la vez, murmurando promesas que nunca hizo en voz alta a nadie más, que nunca las dejaría, que nunca dejaría que se sintieran no deseadas, que nunca conocerían el peso del rechazo de otra persona. Los días se desdibujaron en noches, mientras Clara hacía malabarismos con el ritmo implacable de la vida de recién nacidos y la rutina del trabajo. Construyó su portafolio independiente desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero siempre escaseaba. Hubo noches en que se saltó comidas para comprar fórmula, días en que caminó kilómetros en lugar de tomar el autobús para poder estirar su presupuesto. La lucha desgastaba su cuerpo, y hubo momentos breves y aterradores, en los que se paraba en la ducha y dejaba que el agua ocultara el sonido de su llanto, aterrorizada de no ser suficiente, de que el amor no fuera suficiente. Pero cada mañana, cuando sus hijas despertaban y la miraban con esos ojos azules imposiblemente familiares, los ojos de él, encontraba otro hilo de fuerza y se aferraba más fuerte. Había días en que pensaba en Alejandro, no con amargura, sino con un dolor silencioso que nunca la abandonaba. Se preguntaba si él pensaba en ella, si alguna vez miraba a Jessica y sentía una punzada de duda. Pero luego recordaba los titulares, las fotos brillantes de las galas benéficas y los premios tecnológicos, su brazo siempre envuelto alrededor de la cintura de Jessica, su mirada siempre lo suficientemente distante como para parecer ilegible. Tal vez él había olvidado. Tal vez nunca significó tanto para él como para ella. Clara no tenía espacio para fantasías. Tenía que seguir adelante. Un paso, una factura, un pañal a la vez. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Clara finalmente consiguió un cliente estable, una agencia de diseño boutique que admiraba su ojo agudo y su estética limpia. El trabajo era exigente, pero le permitió contratar cuidado infantil a tiempo parcial y respirar. Solo un poco. Comenzó a pintar de nuevo por las noches, algo que no había hecho desde la universidad, y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en ella que no era solo supervivencia. La vida seguía siendo dura, pero era suya. Las gemelas se convirtieron en niñas brillantes y llenas de espíritu que llenaban el apartamento de caos y risas. Emma era audaz y valiente, siempre la primera en escalar, la primera en saltar, la primera en discutir. Lilia era más tranquila, pero inteligente, siempre observando, siempre entendiendo más de lo que dejaba ver. Clara les enseñó a decir por favor y gracias, a respetar a los demás, a hacer preguntas y, sobre todo, a confiar en sí mismas. No preguntaban por su padre a menudo, y cuando lo hacían, Clara respondía con cuidado, nunca con resentimiento, siempre con gracia. Él no está con nosotras, pero son amadas más de lo que pueden imaginar, decía, y era la verdad. Sin embargo, en lo más profundo de ella, permanecía un anhelo silencioso, no por Alejandro, sino por justicia, por la verdad,
porque las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Nunca buscó venganza, nunca deseó mal, pero no podía quitarse la sensación de que un día, de alguna manera, todo cerraría el círculo. No sabía cuándo ni cómo, solo sabía que los secretos tienen una forma de salir a flote, y a ella no le quedaba nada que ocultar. Para cuando las niñas cumplieron 3 años, Clara había comenzado a reconstruir su vida en algo más que simplemente manejable. El peso de la supervivencia, que una vez había presionado su pecho como una piedra, se había aligerado, reemplazado por un sentido de propósito que provenía no solo de ser madre, sino de reclamarse a sí misma como mujer, artista y persona que tenía sueños más allá de la resistencia. Recientemente se había mudado a un apartamento un poco más grande, más cerca del límite de la ciudad. Uno con un pequeño balcón, donde las niñas podían cultivar flores en macetas, y ella podía beber su café temprano en la mañana antes de que despertaran. El espacio aún mostraba signos de una vida modesta, pero Clara había aprendido a encontrar belleza en la simplicidad. Colgó su propia obra de arte en las paredes, llenó los estantes con libros de segunda mano y dejó que las niñas esparcieran sus juguetes sin preocuparse por la perfección. Este era un hogar construido sobre el amor, y a pesar de la fatiga grabada en cada uno de sus movimientos, había paz al saber que lo había creado todo con sus propias manos. Su carrera había comenzado a florecer de maneras que no había anticipado. La agencia boutique con la que se había asociado comenzó a recomendarla a otros clientes, y lentamente ganó reputación en el mundo del diseño como alguien que podía crear historias visuales con emoción y profundidad. Se especializó en branding para pequeñas empresas propiedad de mujeres, a menudo emprendedoras que, como ella, habían comenzado con nada y estaban abriéndose camino hacia la visibilidad. Clara conectaba con ellas no solo a través de su trabajo, sino a través de la experiencia compartida, y esa empatía impregnaba cada proyecto que tocaba. Todavía trabajaba hasta tarde. Todavía respondía correos electrónicos durante los descansos en el patio de recreo. Pero ahora el caos traía esperanza. Podía ver un futuro formándose a la distancia, no solo para sus hijas, sino para ella misma. Emma y Lilia, ahora llenas de opiniones y energía, habían comenzado a asistir a un preescolar a solo unas cuadras de distancia. Clara las acompañaba caminando cada mañana, una en cada mano, sus pequeñas voces llenando la calle con preguntas sobre árboles, nubes e insectos. Para los extraños, parecían cualquier otra familia feliz, y Clara dejaba que lo creyeran. No le debía al mundo su dolor. Las niñas prosperaban, eran inteligentes, alegres y tan unidas que era como si compartieran los mismos pensamientos antes de hablar. Terminaban las oraciones de la otra, inventaban sus propios juegos y tenían un lenguaje silencioso que solo las gemelas parecían entender. Clara a menudo las observaba con un dolor agridulce en el pecho, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a hacer preguntas más complicadas sobre su padre. Había ensayado las respuestas en su cabeza 100 veces, pero nunca las pronunció en voz alta. No todavía. No hasta que estuvieran listas. La verdad era pesada, y ella había aprendido a cargarla sola. Aún así, había momentos en que el pasado se colaba sin previo aviso. Una tarde, mientras organizaba archivos en su computadora, se topó con una vieja foto. Ella y Alejandro, antes de que todo se desmoronara. Estaban en un lago, riendo, con el brazo de él alrededor de sus hombros. El tipo de intimidad sin esfuerzo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Su estómago se retorció, no por anhelo, sino por reconocimiento.
No se había equivocado sobre su conexión. Había sido real, lo que hacía que su silencio, su ausencia, fuera aún más doloroso. Cerró la foto, sin borrarla, pero sin volver a mirarla tampoco. Lo que Clara no sabía, lo que no podría haber imaginado, era que el mundo de Alejandro había comenzado a fracturarse silenciosamente. Su empresa prosperaba, su imagen pública estaba intacta, pero detrás de escena, los cimientos que había construido con Jessica comenzaban a desmoronarse. Su matrimonio, siempre más una actuación que una sociedad, se había vuelto frío y tenso. Jessica tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía con el miedo constante de que Alejandro nunca le hubiera pertenecido realmente. Podía sentirlo alejarse más con cada año que pasaba, distraído, emocionalmente ausente, a menudo perdido en sus pensamientos. Rara vez la miraba, y cuando lo hacía, había algo en sus ojos que ella no podía nombrar. Duda, tal vez, o peor, arrepentimiento. Clara, ajena a las grietas que se extendían por la vida de Alejandro, se centró únicamente en sus hijas. Su mundo se construyó alrededor de pequeños y constantes rituales. Tortitas los domingos por la mañana, viajes a la biblioteca local, cuentos antes de dormir acurrucadas bajo una manta. Se volcaba en esos momentos, dejando que la anclaran a través de todo lo demás. La vida no era glamurosa, pero tenía significado. Cada risita, cada dibujo con crayones pegado en el refrigerador, cada susurro de "te quiero, mami", le recordaba que había tomado la decisión correcta. Incluso si el resto del mundo nunca supiera lo que había sacrificado, sus hijas lo sabían, y eso era suficiente. Al menos, tenía que serlo. La gala benéfica no era algo a lo que Clara hubiera planeado asistir, pero su amiga de una agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer clientes potenciales y mostrar su trabajo. El evento se celebraba en un lugar elegante en el corazón de la ciudad, un espacio brillante lleno de candelabros, pisos de mármol pulido y demasiadas personas fingiendo preocuparse por la causa más que por las oportunidades de fotos. Clara, vestida con un vestido negro sencillo, pero bellamente confeccionado, que le había prestado una amiga, llegó con expectativas mínimas y aún menos deseo de socializar. Había dejado a las niñas con su vecina de confianza. Besó sus frentes para darles las buenas noches y se dijo a sí misma que podría sobrevivir unas horas de charla trivial y champán, si eso significaba abrir una nueva puerta profesionalmente. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado hacía años. Alejandro llegó tarde, como solía hacer cuando asistía a eventos más por obligación que por interés genuino. Se había cansado de estas funciones, de estrechar manos con hombres que solo querían su dinero y sonreír a mujeres que solo querían su apellido. Jessica, como siempre, había insistido en que asistieran, pero había estado inusualmente callada esa noche, distraída, con el teléfono nunca lejos de su mano. Él apenas lo notó. Su mente había estado en otra parte durante semanas, atormentada por recuerdos que habían resurgido sin una razón clara. Un viejo perfume en un pasillo, la risa de una extraña en un café, un boceto que encontró en una revista que le recordó el trabajo de Clara. Su nombre también había surgido en una conversación recientemente, de un colega que mencionó haber contratado a una diseñadora brillante para su nueva startup. El nombre no se registró al principio, pero cuando vio el portafolio, su pecho se apretó. Era ella. Tenía que serlo. Mientras Clara estaba parada cerca de una pequeña exhibición de su obra de arte donada,
bebiendo agua con gas e intentando evitar la mirada de cualquiera demasiado curioso, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró instintivamente, preparada para ofrecer una sonrisa educada, pero el aliento abandonó su cuerpo cuando lo vio. Era más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, sus rasgos más definidos, como si los años lo hubieran tallado en alguien más frío, más distante. Pero sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, eran los mismos, y la estaban mirando fijamente, aturdidos y buscando. Alejandro no habló. Ella tampoco. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, congelados en una burbuja de incredulidad que ninguna de las luces brillantes o los invitados murmurantes podía penetrar. El corazón de Clara latía tan violentamente que temía que pudiera delatarla, pero mantuvo su expresión tranquila, su postura inmóvil. No quería darle la satisfacción de saber cuánto la sacudía su presencia, pero entonces su mirada se desplazó, solo un poco, por encima del hombro de ella, y la ilusión se hizo añicos. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Clara para una breve visita sorpresa, algo que había planeado para levantar el ánimo de Clara. No había esperado que llegaran tan pronto. Emma y Lilia, vestidas con suéteres pastel a juego y diminutos zapatos plateados, vinieron corriendo hacia ella, su risa cortando la música ambiental como una cuchilla. ¡Mami!, gritaron al unísono, y Clara instintivamente se agachó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, el rostro de Alejandro había cambiado por completo. Miraba a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se clavaron en los de ellas, y en ese instante lo supo. No hacía falta una prueba de ADN, ninguna confesión susurrada. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. La verdad lo golpeó como un maremoto, barriendo años de certeza, de elecciones hechas basadas en mentiras. El embarazo de Jessica, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional. Todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Clara, con voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento ni el lugar». Se dio la vuelta y se alejó con las niñas, sin correr, sin esconderse, pero negándose a dejarle reclamar el momento. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de gente que no tenía idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Jessica apareció a su lado momentos después, preguntando algo sin sentido, pero él no la escuchó. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde había estado Clara, la mujer que una vez amó, la mujer que dejó, y las hijas que nunca supo que tenía. Se sentía como si hubiera estado dormido durante años, y ahora, sin previo aviso, hubiera despertado en una vida diferente, una que le pertenecía, pero en cuya formación no había participado. Esa noche, mucho después de que terminara la gala y los invitados se hubieran ido a casa, Alejandro se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Su teléfono yacía boca abajo sobre el escritorio a su lado. Durante horas, no dijo nada, no hizo nada. Solo se sentó en silencio, escuchando el sonido de su propia respiración, tratando de reconciliar la verdad con las mentiras que había creído durante demasiado tiempo. En su pecho, algo se abrió. No solo dolor, sino algo más profundo. Una lenta y creciente comprensión de que todo lo que había construido carecía de sentido si estaba construido sobre la traición. Había estado viviendo la versión de su vida de otra persona, y ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de quién era realmente.
pero sabía una cosa con certeza. Tenía que ver a Clara de nuevo. Y esta vez, ella obtendría la verdad que merecía. Alejandro salió de la gala con el pecho pesado y sus pensamientos desmoronándose en todas direcciones. La visión de las niñas lo había seguido en la noche, en su auto, en su cama donde el sueño nunca llegó. Encendía las luces, las apagaba. Caminaba a lo largo de su casa como un extraño atrapado dentro de las paredes de otra persona. Sus ojos eran lo que más lo perseguía, azules como los suyos, pero más brillantes, intactos por el arrepentimiento. Cada vez que cerraba los suyos, veía sus rostros asomándose detrás de la falda de Clara, curiosos e inocentes, como si ya supieran quién era él. Por la mañana, su decisión ya había tomado forma, aunque la temía tanto como la necesitaba. Tenía que saber. La dirección llegó fácilmente, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, escondida entre recuerdos que había tratado de enterrar. Cuando se paró en el umbral de la puerta de Clara, el sol era débil y pálido, el tipo de luz matutina que hace que todo parezca frágil. No supo cuánto tiempo se quedó allí antes de llamar, escuchando su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Clara estaba allí, con el cabello un poco despeinado, vestida con sencillez, sus ojos firmes de una manera que lo desarmó. No se inmutó. No preguntó por qué había venido. Lo miró como si hubiera estado esperando este momento durante años. Él separó los labios, pero no pudo formar las palabras. Tenía la garganta seca, la mandíbula tensa, y sin embargo, lo único que salió de él fue la pregunta con la que se había estado ahogando desde la noche anterior. ¿Es verdad?, preguntó, su voz ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. Clara no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo, y él se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando finalmente asintió, no fue con vergüenza ni triunfo, solo una tranquila aceptación. «Quería decírtelo», dijo suavemente, «pero ya te habías ido». El peso de sus palabras lo golpeó con la fuerza de años perdidos, años robados, años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, podía ver pruebas tenues de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados en el refrigerador, 2 chaquetas pequeñas colgadas cuidadosamente en ganchos. Cada detalle lo cortaba, un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches cuando lloraban, y ella las calmaba sola. Sintió que su pecho se apretaba, no con ira, sino con un dolor tan profundo que le hizo temblar las manos. Se fue sin discutir, sin suplicar. Necesitaba aire. Necesitaba estar fuera de su mundo antes de que lo tragara por completo. En el camino a casa, su visión se nubló con pensamientos que se había negado a entretener antes. La sonrisa de Jessica, demasiado amplia, demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había atado a ella. El anuncio repentino que había parecido el destino, pero que ahora sonaba hueco. El momento, la forma frágil en que ella se había envuelto alrededor de su culpa. Para cuando entró en su casa, la estaba viendo claramente por primera vez en años. Estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo café, como si el mundo no hubiera cambiado. Y en ese momento, supo con certeza que todo lo que había soportado, cada elección que lo había llevado hasta aquí, se había construido sobre una mentira. Los días que siguieron fueron una tormenta hecha pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alejandro o Jessica pudieron contener. El divorcio comenzó como una chispa,
una sola declaración, pero rápidamente rugió en un incendio que atrajo la atención de vecinos, colegas y páginas de sociedad. Jessica lloró en los tribunales, su voz aguda y quebrada, primero suplicándole que recordara sus votos, luego amenazando con arruinar lo que quedaba de su reputación. Se aferraba a recuerdos que ya estaban vacíos, fabricando sinceridad donde nunca había vivido ninguna. El mundo veía sus lágrimas, pero Alejandro, por primera vez, veía más allá de ellas, y lo que sentía no era furia, sino un vacío inquebrantable, como si las cuerdas que una vez lo ataron a su vida se hubieran roto silenciosamente en la noche. Cuando la verdad salió a la superficie, cuando se reveló que nunca hubo un niño, nunca la pérdida por la que él había llorado, no hubo explosión dentro de él, ninguna rabia violenta exigiendo retribución. Solo hubo una profunda quietud, una claridad que nunca se había permitido sentir antes. Recordó las noches en que había yacido junto a Jessica, escuchando el ritmo de su respiración, tratando de forzar el afecto en el espacio hueco entre ellos. Recordó haberse convencido a sí mismo de que el sacrificio era una especie de honor, que un hombre cumplía sus promesas sin importar qué. Ahora entendía que no había sido honor, sino ceguera, y la niebla de esa ceguera finalmente se levantó. Mientras las batallas legales se desarrollaban con su cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otra parte, casi sin pensarlo. Se encontró regresando al mundo de Clara en fragmentos, al principio vacilante, siempre llevando el peso de la culpa que presionaba contra su pecho como un invitado no invitado. No la apresuró. Sabía que no tenía derecho a exigir perdón simplemente porque su propia jaula se había roto. En cambio, pidió el más pequeño de los permisos. Una conversación en su mesa de cocina. Un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían adelante. Una oportunidad de llevarles un libro de cuentos por la noche y quedarse junto a la puerta mientras ella las arropaba. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propio tipo de curación. Comenzó a ver cómo vivía Clara, cómo había construido una vida con fuerza tranquila, cómo las niñas llenaban sus días de risas y caos y agotamiento que ella soportaba con gracia. En el parque aprendió a perseguirlas, a levantarlas muy alto sobre sus hombros hasta que chillaban de deleite, a sentarse con las piernas cruzadas en la hierba, respondiendo a sus infinitas preguntas. Notó cómo se inclinaban hacia él naturalmente, sin dudarlo, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era él, mucho antes de que lo hubiera dicho en voz alta. Y luego estaban los silencios, esos largos tramos de tiempo donde él y Clara hablaban sin palabras. Ella lo observaba trenzar torpemente el cabello de una muñeca o luchar con los pequeños broches de un par de zapatos, y él podía sentir que las paredes entre ellos se movían. No era perdón, no todavía, pero era un ablandamiento, un reconocimiento silencioso de que lo estaba intentando. Por la noche, cuando regresaba a una casa vacía despojada del perfume de Jessica y de la perfección escenificada, se encontraba aferrándose a esos momentos más fuerte que a cualquier otra cosa. El escándalo rugía a su alrededor, pero a Alejandro ya no le importaba. Los abogados debatían, los reporteros especulaban. Jessica representaba su dolor para una audiencia que se cansaba de su teatro, pero él ya había dado un paso más allá de todo eso. Cada día con Clara y las niñas se convertía en un hilo, delicado pero real, tejiendo algo nuevo de las ruinas de su antigua vida. Comenzó a comprender que lo que buscaba no era borrar el pasado, sino construir un presente que pudiera perdurar. Y por primera vez en años, sintió el tenue calor de la esperanza,
presionando contra los bordes fríos de su pecho. Emma y Lilia aceptaron a Alejandro en sus vidas con una alegría tan natural que lo sobresaltó. Para ellas, su ausencia no era una herida, sino una brecha fácil de salvar, como si simplemente hubiera estado fuera en un largo viaje de negocios y ahora regresara a casa. Tiraban de sus mangas con manos pegajosas, exigían su atención con risas y terquedad, y lo recibían en sus juegos como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Al principio se sentía torpe, inseguro en cada gesto, temeroso de romper el frágil ritmo de su infancia con sus pasos pesados. Luchaba con los cordones de los zapatos y las gomas para el cabello. Se esforzaba por equilibrar pequeños pasadores en su sedoso cabello oscuro y pasaba largos minutos descifrando los manuales de construcción de castillos de Lego que siempre le parecían imposibles a él, pero sencillos para ellas. Ellas lo observaban con diversión, corrigiéndolo sin juzgar, y cuando finalmente lo hacía bien, sus vítores llenaban la habitación con una calidez que lo sacudía hasta la médula. Las rutinas antes de dormir eran las más difíciles y también las más gratificantes. Leer en voz alta le resultaba extraño. Su voz se sentía demasiado áspera, demasiado firme, como si no perteneciera al suave resplandor de la habitación de un niño. Pero cuando Emma se acurrucaba contra su costado y Lilia apoyaba la cabeza en su brazo, su respiración se profundizaba a medida que pasaba las páginas, y por primera vez en años sentía algo parecido a la paz. Aprendió que las pausas importaban más que las palabras, que les gustaba cuando hacía que los lobos sonaran ridículos y cuando las princesas eran valientes en lugar de indefensas. Fue en esos momentos tranquilos, rodeado por el peso de cuerpos pequeños confiando en él sin dudarlo, que Alejandro se dio cuenta de cuánta vida había perdido. Pensó en los años pasados, en las noches en que Clara debió haber estado sola junto a estas mismas camas, susurrando consuelo mientras él yacía despierto en otro lugar, creyendo en mentiras. Clara lo observaba desde la distancia en esas primeras semanas, su mirada cautelosa, pero no fría. Estudiaba la forma en que se agachaba para atar un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el cabello con clips de plástico hasta que se veía ridículo, cómo respondía a sus infinitas preguntas con una paciencia que nunca supo que poseía. No se apresuró a perdonar, y él no se lo pidió. Sabía que el perdón no se podía exigir. Tenía que ganarse lentamente, como la confianza reconstruida piedra por piedra. Había momentos en que sus ojos se encontraban a través de una habitación, y el peso del pasado presionaba fuertemente entre ellos. Momentos en que el silencio se extendía lo suficiente como para recordarles todo lo que se había roto. Sin embargo, en esos mismos silencios había algo más también, una nueva posibilidad frágil que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Para Alejandro, la transformación no fue repentina, sino gradual, desarrollándose en pequeñas victorias. Aprendió a empacar una mochila escolar sin olvidar los bocadillos, a trenzar el cabello con dedos más suaves, a curar una rodilla raspada sin entrar en pánico. Cada nueva tarea, por simple que fuera, se convertía en un hito, prueba de que ya no era solo un hombre definido por la traición y el arrepentimiento, sino un padre aprendiendo a existir en el mundo de sus hijas. La incomodidad que una vez había marcado su presencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo natural, algo constante. Se encontraba anticipando sus risas, sus abrazos, incluso sus berrinches, porque todo era real. Todo pertenecía a la vida que una vez pensó que estaba para siempre fuera de su alcance. Clara también vio el cambio,
Notó cómo sus hombros, una vez rígidos y cargados, comenzaban a relajarse, cómo las líneas de su rostro se suavizaban cuando escuchaba a las niñas charlar sobre su día, cómo su voz cambiaba cuando les hablaba, gentil, paciente, a diferencia del tono cauteloso que recordaba de antes. No soltó su precaución, pero ya no se aferraba al resentimiento con el mismo agarre de hierro. Algo en ella comenzó a ceder, como el hielo derritiéndose lentamente bajo la luz del sol de primavera. Había construido muros para protegerse a sí misma y a sus hijas, pero Alejandro no trató de derribarlos con fuerza. En cambio, se paró frente a ellos día tras día, no exigiendo entrar, sino simplemente esperando, mostrando a través de la acción, en lugar de promesas que tenía la intención de quedarse. A medida que pasaban los meses, Alejandro descubrió que la paternidad no se trataba solo de estar presente, sino de escuchar, de aprender, de aparecer incluso cuando estaba agotado o inseguro. Estaba en las pequeñas preguntas, los gestos tranquilos, la disposición a sentarse en el suelo rodeado de muñecas y bloques después de un largo día. Estaba en la forma en que las niñas lo miraban como si fuera su héroe simplemente por existir a su lado. Y lentamente, en el ritmo de sus días compartidos, Alejandro sintió que una segunda oportunidad echaba raíces. No era la repetición de lo que él y Clara habían sido una vez, sino algo completamente nuevo, frágil pero resistente, una reinvención en lugar de un retorno. Llevaba el peso del pasado, pero ya no dejaba que lo aplastara, porque por primera vez no vivía en el deber o las mentiras, vivía en la verdad. Un año después, el recuerdo de esa noche en la gala aún persistía en la mente de Alejandro, no como una herida, sino como un punto de origen, el momento en que su vida había pasado de la ilusión a la verdad. El tiempo se había estirado y plegado desde entonces, tejiendo días llenos de tareas ordinarias y alegrías inesperadas. Para cuando Emma y Lilia estaban listas para su graduación preescolar, él ya se había convertido en parte de su mundo tan perfectamente que incluso a él a veces le costaba recordar cómo había sido vivir sin ellas. La mañana de la ceremonia, se encontró alisando nerviosamente sus diminutos vestidos, mientras ellas giraban impacientes frente al espejo, exigiendo su aprobación para las cintas y los clips para el cabello. Clara observaba desde la puerta con una sonrisa divertida, pasándole el peine cuando él vacilaba, sus ojos encontrándose en un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado las cosas. En la escuela, el salón zumbaba con las risas de los padres y los chillidos de los niños, decoraciones pegadas a las paredes con líneas desiguales y purpurina esparcida por el suelo. Alejandro estaba con las otras familias, pero en lugar de sentirse como un intruso, sentía una pertenencia que una vez pensó que se le había negado para siempre. Las niñas lo saludaban desde el escenario, sus caritas iluminadas por la emoción, sus voces uniéndose al coro de canciones ensayadas durante semanas. Apretó el programa en su mano, con la garganta apretada por la emoción al darse cuenta de que estaba presenciando no solo un hito en sus jóvenes vidas, sino también en la suya. Durante años había soñado con la paternidad solo para que se la robaran las mentiras, y ahora, en este momento imperfecto pero real, la estaba viviendo. Clara estaba a su lado, su postura tranquila, su expresión serena, y aunque no hablaron, él sintió su presencia tan firme como un ancla. No había habido declaraciones entre ellos, ni reconciliaciones dramáticas. En cambio, había habido una reconstrucción lenta, una capa silenciosa de confianza y respeto
que se había fortalecido con cada día compartido. Sabía que ella no había olvidado el dolor del pasado, pero ya no lo llevaba como un escudo. En cambio, llevaba gratitud por el presente, y en su mirada tranquila, él vio algo que nunca esperó encontrar de nuevo: una voluntad de dejar que la vida avanzara. Cuando terminó la ceremonia, sostuvo las manos de ambas niñas mientras saltaban los escalones, sus pequeños diplomas apretados con orgullo en sus brazos. La luz del sol las bañaba en oro, sus risas resonando mientras lo arrastraban a él y a Clara hacia la multitud de familias que celebraban. Se dio cuenta entonces de que lo que una vez se había roto no había desaparecido, sino que se había transformado en los cimientos de algo más fuerte. No impecable, pero resistente. No perfecto, pero verdadero. Las fracturas del pasado permanecían, pero ya no lo definían a él. Ya no los definían a ellos. Esa noche, después de que la celebración se hubo calmado y las niñas se hubieron derrumbado en la cama por pura emoción, Alejandro se encontró en el porche con Clara. El aire era fresco y olía a la promesa del verano. Se volvió hacia ella no con palabras ensayadas, sino con el simple impulso de un hombre que finalmente había aprendido a hablar con franqueza. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje a las montañas, donde los cuatro pudieran escapar de las rutinas y distracciones, donde pudieran respirar en el silencio de los pinos y dejar que las niñas persiguieran mariposas en senderos serpenteantes. Por un momento ella lo estudió, sus ojos ilegibles, y él se preparó para la vacilación. Pero luego sonrió, suavemente, firmemente, y dijo que sí. Su respuesta no llevaba peso de renuencia, ni sombra de amargura, solo la simple verdad de que las familias deben estar juntas. En ese instante, Alejandro sintió algo que no había sentido desde la infancia: la sensación de volver a casa. No era el regreso a una casa o una vida que una vez conoció, sino la llegada a un lugar en el que nunca había estado realmente antes. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado, de amor redescubierto en su forma más pura. Y mientras miraba a Clara bajo la luz tenue, entendió que el viaje no había terminado, que todavía habría luchas y tropiezos por delante, pero por primera vez les dio la bienvenida, porque esta vez no caminaba solo.